Bueno, mis amados hermanos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. En esta hora ya nos encontramos ya listos para empezar lo que se ha venido publicando, lo que se ha venido anunciando, un tema muy interesante, ¿no? Para lo cual también doy bienvenida al pastor que nos acompañará en esta hora. Yo creo que va a ser de mucho provecho. Eh, Bien, dicho esto, yo quiero dar gracias a Dios para iniciar en esta hora, encomendarnos a Dios para que Él pueda guiarnos. Padre, te doy gracias en esta noche, amado Dios. Bendice, Padre Santo, esta obra. Bendice a tu siervo David, Señor, dale sabiduría, entendimiento. Y a todos los que están, bendito Dios, detrás de cada dispositivo, Señor, apreciando también esta enseñanza, Señor, que tu espíritu, Señor, entre en su corazón y nos pueda dar sabiduría, entendimiento. Gracias te damos, Señor, bendito Dios. Glorifícate tú mismo, Padre amado. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, quien les habla es el hermano Abel Lima Aguirre y voy a presentar al pastor que nos acompañará en esta hora. No, él es nuestro amado pastor David Kauracuri. Él está pastoreando en la Iglesia Cristiana Bíblica. También no es profesor en seminario wesleyano peregrino, en el Seminario Presbiteriano, director de Programa de Capacitación Bíblico Teológico, Actualización Ministerial. También el siervo ha sido llevado por muchas naciones por la misericordia de Dios, enseñando y predicando la palabra de Dios. Dicho esto, Pastor David, doy pase a tu persona para que ya puedas comenzar con la exposición del tema, ¿no? Bajo el tema, muy importante para los jóvenes. Amén. Adelante, Pastor David, Dios te bendiga. Buenas noches y gracias por la presentación. Para mí muy grato estar en esta plataforma, en esta sala virtual. Mi saludo a todos los que se van conectando y a todos los que ya están a la expectativa. El tema que voy a compartir con ustedes tiene que ver con un personaje llamado José, aproximadamente con 17 años, es decir, todavía un adolescente. Este José que encontramos en la Biblia, en el capítulo 39 del libro del Génesis, se caracteriza por tener 5 aspectos sobresalientes. Así que permítanme hacer una breve introducción antes de empezar con estas características. José, paradigma de integridad, pero también podríamos decir José, un paradigma de valores. Este José, cuando lo encontramos en la Biblia, estamos hablando de aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Este José nació en Canaán, pero exactamente en un lugar que se llama Aram. Si usted quiere ubicarlo geográficamente, eso queda actualmente en Turquía. En Turquía. En la actualidad, el 99% de la población en Turquía es musulmana. ¿Qué más podríamos decir de este José? Es un personaje sobresaliente, inclusive se va a convertir en una figura de tipología de Jesús, porque fue vendido pues por sus hermanos como una mercadería, y de esa manera llega a Egipto. Así que permítanme entonces decirles que vamos a conversar sobre un personaje sobresaliente en la historia. En estos días, cuando hay tantos ídolos de barro y nos entretienen y nos distraen con noticias faranduleras, qué importante es cuando vamos a la Biblia, la carta magna de Dios, la palabra de Dios, y encontramos personajes como José, que es todo un desafío para el día de hoy. En el capítulo 39 del libro del Génesis, no voy a leer pues todo el capítulo, pero lo menciono para comprobar, encontramos estas características. La primera de ellas tiene que ver con la responsabilidad. Y tenemos precisamente una diapositiva que nos ayuda a poder tener ya la idea de lo que a continuación voy a explicar. José, ejemplo de responsabilidad. Permítanme leer solamente una partecita de lo que está en Génesis 39:6. Dice, Potifar dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José llega a Egipto vendido por sus hermanos.
como una mercadería. Él no sabe el idioma egipcio, él no está familiarizado con las costumbres egipcias, él no tiene contactos en Egipto, no tiene padrinos en Egipto, sin embargo, tuvo un buen trabajo. A pesar que tenía 17 años, y no cualquier trabajo, no un cachuelito, sino que llega a la casa de un militar egipcio, ya me imagino era un caserón, llamado Potifar. Y Potifar lo comienza a observar y se da cuenta que este joven, con apenas 17 años de edad, es muy eficiente en su trabajo, pero también es muy responsable. Y como consecuencia de eso, lo nombra mayordomo de toda la casa. De manera que Potifar solamente se preocupaba de lo que tenía que comer. De todo lo demás se encargaba este jovencito llamado José. Qué importante es, estimados amigos, estimados hermanos, ser responsable. Dios usa y bendice a los que son responsables. Lamentablemente en Latinoamérica y en el Perú tenemos tres defectos. El día que lo superemos recién podríamos decir estamos dando los primeros pasos para convertirnos en un país desarrollado. ¿Cuáles son esos tres defectos? Yo le llamo la triple I. La primera I es la impuntualidad. La segunda I es la irresponsabilidad. Y la tercera I es la improvisación. Pero José se caracterizó por ser responsable. Cuando somos responsables, nos comprometemos y cumplimos. Cuando somos responsables, podemos tal vez pedir prestado dinero y no necesitamos que nos persigan. Devolvemos y cumplimos. Esa era una de las cartas de presentación de José y por eso fue nombrado mayordomo, administrador de toda la casa de un militar llamado Potifar. La segunda característica que podemos encontrar de este joven es que a pesar que está el acoso por parte de la esposa de Potifar, él no cede al acoso. Y José se convierte en un ejemplo de respeto. Ese nivel de respeto que en estos tiempos se ha perdido. Pero es que el que no respeta a Dios no respeta a nadie. Y lo que vemos en estos días en la sociedad es que los niveles de respeto están por los suelos. La mujer de Potifar, una mujer ya mayor de edad, era una mujer, vamos a hablar así con toda claridad, sexualmente hablando, era una mujer insatisfecha. ¿Por qué? Porque los militares, eso era una práctica, una costumbre, no solamente en Egipto, sino también se nota en otras culturas, que estaban al servicio del rey, en este caso en Egipto de Faraón, eran eunucos, es decir, castrados. Entonces la pregunta surge, ¿para qué tenían mujer? Solamente era algo decorativo, era como tener un trofeo. Así que ya nos podemos imaginar el nivel de insatisfacción carnal, sexual que tenía la mujer de Potifar. José con 17 años, con todo su potencial hormonal, tiene que soportar el acoso de esta mujer que todos los días lo comienza a seducir, lo comienza a tentar, lo comienza a invitar para poder tener relaciones. Y es interesante la respuesta de José. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué decimos que José es un ejemplo de respeto? Porque cuando se respeta algo, si no es de nosotros, no lo tomamos, no lo tocamos, lo respetamos. Y la mujer de Potifar no podía ser la mujer de José. Él no podía de manera oportunista aprovecharse, ya que él es el administrador, el mayordomo de la casa, y tener una relación íntima con esta mujer. ¿Qué niveles tan altos de respeto tenía José? Me llama la atención lo que él menciona. ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Yo me he hecho la pregunta, ¿a qué congregación asistía José? José formaba parte de algún grupo de jóvenes cristianos, embajadores de Cristo, esfuerzo cristiano, y bueno, los guerreros de Jesús, qué sé yo, tantos nombres que le ponemos a los jóvenes. No. Sin embargo, él tiene muy en claro
de que aprovecharse de esa situación y tener relaciones con esta mujer, que no es su esposa, no es su mujer, es la mujer de su amo, eso sería pecado. Pecado. ¿Cómo José tenía ese concepto? ¿Él se capacitó? ¿Fue a un seminario teológico? No. El testimonio de su conciencia fue más que suficiente para darse cuenta de que eso no agradaba a Dios y que por lo tanto él no podía ceder a ese acoso. A mí me llama la atención cuando muchas veces idolatramos la iglesia. Hay que congregar, hay que asistir, hay que participar, pero permítanme aclararle algo que puede ser escandaloso para algunos. Ninguna iglesia salva. La iglesia no es la que te cambia. Los niveles de respeto, el cambio en nuestra vida, en nuestra personalidad, aún en nuestra manera de pensar, viene como consecuencia para nosotros de tener un encuentro personal con Jesús, como lo tuvo Jesús y Nicodemo, Jesús y Zaqueo, Jesús y la Samaritana, Jesús y Bartimeo, Jesús y Saulo, el que se va a llamar Pablo después, y toda la lista puede continuar. Mientras no tengamos ese acercamiento, ese encuentro personal, no hay cambios en nuestra vida. José con 17 años, siendo un adolescente, lo tenía muy en claro, muy en claro. La tercera característica de José, vamos a mencionarlo también, es que se menciona aquí en el capítulo 39 del Génesis, el acoso va a continuar y José se convierte en un ejemplo de integridad. La pregunta surge, ¿qué cosa es integridad? Integridad, estimados oyentes, es el perfeccionamiento de la santidad. El perfeccionamiento de la santidad. Y José, con apenas 17 años, nos da un ejemplo, nos da una cátedra de integridad, porque el acoso no terminó. Dice aquí, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, no había nadie de los de la casa allí, y ella lo tomó por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Recuerdo que en un salón de clases alguien me dijo, todo indica que José era gay, era homosexual, por eso se escapó. Permítanme aclararle, José no fue gay. José, cuando uno sigue leyendo la Biblia, tuvo su esposa. Su esposa se llamó Asenat, fue una egipcia. José tuvo su familia. José tuvo hasta 2 hijos. Uno se llamó Manasés y el otro se llamó Efraín. De esos 2 hijos vienen 2 tribus de Israel, 2 de las 12 tribus. Así que José de homosexual, de gay, no tuvo nada. Lo que pasa es que José tenía integridad, perfeccionamiento de la santidad. ¿Sabe lo que dice el sabio Salomón con respecto a la integridad? Escuche, por favor. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Proverbios 28, 18. La integridad. El libro de Proverbios nos va a hablar bastante de ese tema y cuánta falta nos hace en estos tiempos tener en cuenta la integridad, valores, ética, principios de conducta. El problema de los evangélicos en el siglo XXI ya no es un problema de doctrina ni de teología, es un problema de conducta. Nuestra conducta deja mucho que desear. A veces hay una contradicción entre lo que hablamos, predicamos y lo que vivimos. José se convierte entonces en un paradigma de lo que es la integridad, perfeccionamiento de la santidad. Permítame mencionarle, esto es una máxima. Dios usa a los que son íntegros. Dios bendice a los que son íntegros. Cuando no hay integridad e intentamos servir al Señor, permítame decirle, eso no va a ser algo ministerial, simplemente se va a convertir en activismo religioso o en eventomanía. Y en estos tiempos hay eventomanía para todos los gustos. Producto de esa integridad viene pues la consecuencia, hay un costo. José es denunciado por esta mujer, la mujer de Potifar, no encontramos el nombre, eso no es lo más importante, y lo acusa pues ante su marido Potifar y le dice, este que has traído tú, fíjate lo que ha hecho, me ha querido violar, acá está su ropa. Y Potifar, militar egipcio, tranquilamente tenía toda la autoridad para inmediatamente declarar, ajá, a este hay que matarlo. Sin embargo, no hizo eso. Y ese dato que está aquí en el capítulo 39 del libro de Génesis me llama la atención, porque dice que entonces lo lleva a la cárcel, a la prisión donde estaban los presos del rey.
¿Por qué hizo eso Potifar? Cuando Potifar tranquilamente lo hubiese matado. Es porque es muy posible que esta mujer no era la primera vez que hacía algo así. Ya seguramente habían sucedido casos muy similares antes. Y José aproximadamente va a estar en esa cárcel unos 13 años. Pero Dios nunca lo abandonó a José. Dios a los que son íntegros nunca los abandona. Nunca los deja a su suerte. Y esa es la siguiente característica de José. Cuando José está en la cárcel, él halla gracia con el jefe de la cárcel, que prácticamente lo nombra también como un mayordomo, un administrador. Entonces José termina siendo protegido en la cárcel. Así dice en el capítulo 39 del libro de Génesis, y eso es algo que hay que hacerlo sobresalir, porque no fue casual, no fue la buena suerte. Dice aquí, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Fíjense, cuando somos íntegros, Dios nos protege, generamos confianza, generamos credibilidad, y es porque Dios tiene propósitos. Durante esos años que estuvo José en la prisión, Dios lo fue moldeando, porque José estaba en los propósitos de Dios. Tenía que cumplir una tarea muy importante allí en Egipto. Y esa es la quinta y última característica que en esta noche quisiera mencionar de José, y que está en el último versículo del capítulo 39 del Génesis. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José se convierte en un elemento prosperado. ¿Qué le parece? Dios prospera a los que son íntegros. Dios prospera a los que tienen ese nivel tan alto de respeto, como lo menciona la Biblia ahí en el capítulo 39 del Génesis. Dios prospera a los que son responsables en su trabajo, como fue José, con apenas 17 años. A veces hay la tendencia de decir, bueno, pero estos son muchachos, todavía están acostumbrados a hacer las cosas a la loca, todavía la boca le apesta leche, le falta experiencia. Pero José con 17 años pasa la historia. La historia lo registra a José como un gran personaje. No estamos hablando de una leyenda, no estamos hablando de algo ficticio, no estamos hablando de una novela, estamos hablando de un elemento que existió, fue verídico, sobresale en la historia. Estoy hablando de un José que años más tarde va a tener un encuentro con sus hermanos, cuando van en busca de alimentos. Y es algo extraordinario lo que José también nos deja allí como lección. Sus hermanos no lo reconocieron, pero José sí los reconoció. Dice que entró a un cuarto, una habitación, a una cámara y se puso a llorar. Recordó todo lo que sus hermanos le habían hecho, pero él sale, lo saluda, él se identifica. Seguramente su apariencia física había cambiado, muy diferente al de los hebreos, y él les pregunta, ¿ustedes saben quién soy yo? Sus hermanos no lo reconocían, y él se identifica y le dice, yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron. ¿Se imaginan ustedes cómo se sintieron sus hermanos? Tal vez y dijeron, ¿a dónde hemos venido a parar? Pero José le dice unas palabras extraordinarias. Y José les dice, yo estoy aquí en Egipto no porque ustedes me vendieron. Yo estoy aquí en Egipto porque Dios me trajo. Se cumplían los propósitos de Dios. Podemos avanzar con la siguiente diapositiva porque es un pensamiento para todos los que nos están acompañando en esta sala virtual. Y me gustaría que usted lo reflexione, porque es todo un desafío. La Iglesia cristiana debe ser la reserva ética y moral de la nación. Empecemos siendo íntegros en nuestro estilo de vida. Ahora más que nunca estamos desafiados ante una sociedad hedonista, erotizada, pornográfica, corrupta, en donde hay un desborde de la violencia. Nosotros somos los llamados a ser la reserva ética y moral de esta nación. Pero si nosotros también nos dejamos influenciar por el mundo y no marcamos la diferencia, y simplemente nos contentamos con ser uno más del montón, pues hay que tener muy en cuenta que Dios no nos ha llamado para ser montón, no nos ha llamado solo para hacer presencia, nos ha llamado para ejercer influencia.
Y José llegó a ejercer influencia en Egipto a la edad de 30 años. Llegó a ser el primer ministro de Egipto, después de Faraón. Este José, del que estamos hablando, estas 5 características, llegó a ser un hombre con mucha influencia. Este es el José que va a profetizar y dice, algún día, cuando el pueblo hebreo salga de Egipto, él todavía no lo tenía muy claro, pero lo expresó, dijo con carácter profético, no se olviden de llevar mis huesos. Y cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, años después, llevaron los huesos de José. Si usted tiene la oportunidad de visitar Israel, pues el tour siempre incluye la visita a la tumba de José. Y es una tumba bastante larga en homenaje a este personaje que el pueblo judío lo reconoce. La siguiente diapositiva, estamos llegando ya casi a la parte final, y esto también sirve para que podamos reflexionar. La siguiente diapositiva, el secreto de José fue caminar tomado de la mano de Dios. Se va a repetir hasta 4 veces esas frases, que no son decorativas. Y dice, mas Jehová estaba con José. Génesis, el capítulo 39, que es el capítulo que nos está sirviendo de referencia, tanto en los versículos 2, 3, 21 y 23. Se repite esas frases. Mas Jehová estaba con José. Cuando surge la pregunta, ¿y cómo podemos ser íntegros? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones, incluyendo la tentación sexual? Bueno, esto es muy importante. Hay que caminar todos los días tomados de la mano de Dios. Eso es parte del secreto en la vida cristiana. Cuando usted camina solo, cuando usted confía en sus fuerzas, eso significa que usted se vuelve autosuficiente. Usted se olvidó de lo que Jesús nos dice en Juan capítulo 15. Ustedes sin mí nada podéis hacer. Que el Señor nos ayude a caminar todos los días tomados de la mano de Dios. Solos vamos a ceder. Recuerde que el que peca, peca porque quiere. No peca por accidente. No peca porque, bueno, pues la tentación es tan irresistible. No, el pecado es un estado inteligente. El que peca, peca porque quiere. Pero cuando usted camina tomado de la mano de Dios, cuando usted, al igual que José, está completamente seguro de que usted no está solo, Dios está con nosotros. Pero ahora falta saber si nosotros también estamos con Dios. Entonces la vida tiene sentido. La vida entonces abre nuevas perspectivas y podremos avanzar. Y lo que sucedió con José, también nosotros lo vamos a experimentar. Es decir, una victoria en medio de los acosos que el enemigo nos presenta con mucha fuerza. Satanás sabe que le queda poco tiempo y se ha vuelto muy ofensivo y nos lanza dardos con bastante fuerza y continuidad. Pero si caminamos tomados de la mano de Dios, entonces el Señor nos va a guiar y se cumplirá la promesa que el Señor nos ha dejado. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos ayude y vamos a continuar entonces con el programa. Yo sé que tal vez hay preguntas y seguramente algo más para complementar. Y con mucho gusto, estamos para hacer un coloquio y para poder intercambiar ideas también. Muy bien, quedo a la expectativa. Nuevamente, saludos, Abel, aquí estamos. Claro que sí, pastores. La enseñanza es importante y qué hermoso escuchar la palabra de Dios a través de su persona. Pastor, hay una pregunta que me han hecho llegar en muchas ocasiones y la pregunta es dice, ¿no? Por ejemplo, dice así, intento dejar la pornografía, pero no puedo. ¿Cómo puedo vencer? Esa es una pregunta de muchos jóvenes que coinciden y muy relacionado a eso, muy parecido. Entonces, de esta manera, lo he propuesto para que usted de pronto pueda también responder bajo un enfoque quizás bíblico o experiencia, qué sé yo, a lo largo de lo que usted sirve al Señor, ¿no? Bueno, la pornografía va a afectar directamente nuestra salud mental. Dice el sabio Salomón, tal es su pensamiento, tal es su corazón. Somos lo que pensamos. Y si vamos a estar llenando nuestra mente con pornografía, pues vamos a estar pensando en eso. ¿Cuál es el problema para bloquear en nuestro celular las páginas pornográficas si se puede bloquear?
No necesitamos que el arcángel Miguel baje del cielo y nos bloquee. Nosotros lo podemos hacer. Lo que pasa es que no tenemos la voluntad, el interés y nos hacemos las víctimas. El diablo es el que nos susurra en el oído y nos hace pensar de que lo sexual, lo pornográfico, la lujuria, la concupiscencia, esto es irresistible, es un gigante que es difícil de vencer. Esa es la mentira del enemigo. Comencemos a practicar mayordomía de la mente. Alimenta tu mente con cosas constructivas, con cosas que valen la pena. Sí, hay que leer la Biblia, pero también todo lo que te ayude a entender mejor cuál es el sentido de la vida. Bloquea tus páginas pornográficas que tienes en el celular. Usa el tiempo en cosas que son constructivas, no en cosas que realmente te conducen pues a la lujuria. Como dije, estamos en tiempos en donde hay una sociedad erotizada, pornográfica, en donde todo gira en torno a la sexomanía. Y esto es un bombardeo así, muy fuerte, sí, no se puede negar. Pero, ¿qué necesidad de estar alimentando nuestra mente con cosas sucias? ¿Por qué de tantas violaciones? ¿Por qué tantos problemas de acoso? La verdad que el sexo para muchos se ha convertido en una especie de ídolo, de Dios, que le rinde culto constantemente. Pongamos de nuestra parte, sí, oremos al Señor, que el Señor nos dé las fuerzas, pero también hay que recordar que Dios nunca hace todo, deja una parte para que nosotros hagamos, y esa parte la tenemos que hacer. Así que si puedes bloquear tus páginas en el celular, un día se lo dije a un joven y me dijo, pero es que yo estoy pagando para que todo esté completo. Bueno, pues si no hay el interés, no hay la voluntad, ahí la tienes, pues la ventana abierta, ¿no? No te quejes, porque el diablo por ahí te va a atacar. Es una ventana abierta y por ahí te van a lanzar los dados. Depende mucho de la decisión que tomemos. Excelente, pastor. Entonces, claramente nosotros podemos entender de que nosotros tomamos la decisión, ¿no? Porque al final de cuentas, en este caso, Satanás o el enemigo que quiere perturbarnos, no nos pone cuchillo ni arma para poder nosotros, de pronto acceder a lo que él quiere que hagamos, sino que en parte nosotros también tomamos esa decisión. También quiero dar pase a nuestra hermana Jessica, ¿no? Desde Argentina, Jessica Quiroga, también, para que pueda interactuar con nosotros. Adelante, mi hermana Jessica. Amén, amén. Dios los bendiga. Bueno, ustedes me dirán si me escucho, yo no me escucho, pero me dicen ustedes si me escucho. Estaba escuchando al pastor, ¿no? Y como decía el pastor, ¿no? Es un 50 y un 50. Dios obviamente que te va a ayudar, pero uno tiene que dar ese paso, porque es una decisión propia el dejar de ver esas cosas, porque todo lo que es así, todo entra por tus ojos y se aloja en tu corazón. Entonces, si se aloja en tu corazón, empieza a ser raíz. Pero uno tiene que decidir poner ese puntapié, decir, Señor, el Señor nos dice que le pidamos a Él, ¿sí? Entonces, si uno realmente le pide a Dios, Dios te va a fortalecer para que puedas dar ese paso y dejar eso que te está continuamente ahí contaminando. Me encanta porque la historia de José, como comentaba el pastor, él decide huir, él decide, o sea, él dijo, no me voy a quedar acá, sino que tomó la decisión porque no quería defraudar la confianza primeramente de Dios. Entonces eso tiene que haber en nosotros. Realmente tiene que haber eso en nosotros, un temor reverencial de decir, si yo hago esto, si yo sigo viendo estas cosas, yo voy a defraudar, voy a lastimar el corazón de Dios. Y cuando uno realmente quiere serle fiel a Dios, va a intentar dar ese paso. A veces todos pueden decir, es difícil. Sí, pero no es imposible. No es imposible cuando verdaderamente uno empieza a dejar eso que es pecado. Hay que decir las cosas como son, es pecado. Y el pecado que hace te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. Entonces, tenemos que tener muy presente que Jesús vino a esta tierra para que volvamos a tener esa comunión con Él. Le costó su vida, le costó que lo maltrataran, que le pegaran, que fue ahí a esa cruz, que le clavaran en sus manos, en sus pies, que le pusieran esa corona de espina,
para que volviéramos a tener esa comunión. Entonces, es momento de, como lo escuchaba hablar a Abel y al pastor, ¿no? Tenemos que tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión de decirle sí al Señor y estas cosas que vemos en este mundo, porque en este mundo obviamente te va a presentar muchas de estas cosas. Continuamente te va a presentar. El enemigo continuamente va a querer que te alejes de Dios. Pero como decía también Abel, algunos dicen, ¿cómo hago? Si yo intento, voy a los pies del Señor e intento y no puedo dejarlo. Se convierte como en un vicio, ¿no? Porque intenta, pero no puede al mismo tiempo. Y se convierte más que en un vicio, en una adicción, ¿no? Se convierte en una adicción. Y pastor, esa adicción, ¿no? ¿Cómo puede ser la persona que, porque se convierte en una adicción y sabemos que la adicción continuamente, ¿qué pasa? La persona que es adicta a ciertas cosas, se sienten con esa necesidad de que necesita tener eso para poder sentirse bien, ¿sí? Yo lo escuchaba a usted que decía, sí, obviamente que Dios es el que puede romper esas cadenas, que Dios puede sanar ese corazón. Pero ¿cómo hace ese joven, ese hombre, esa mujer, para que esa adicción realmente sea arrancada de su vida y poder seguir caminando? Obviamente que las personas que son adictas a diferentes cosas tienen un proceso, ¿no? Para poder rehabilitarse. ¿Cómo se rehabilita esa persona que tiene esa adicción? Bueno, hay que tomar la decisión. Nos tenemos que quebrantar delante de Dios, reconocer que solos no podemos. Solos vamos a fallar y vamos a volver a lo mismo. Cuando entramos a esta área, que muchas veces es el primer paso para después ir más allá y terminar hasta en fornicación y toda una cadena, vamos a darnos cuenta que el pecado no solamente nos va a esclavizar, sino que nos bloquea, de manera que llegamos a pensar de que no hay salida, de que así son las cosas y no se puede. Pero si hemos entendido el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios, pues tenemos que entender y aceptar que es cierto lo que dice Pablo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que el Evangelio, a través de Jesucristo, no solamente nos libera del pecado, sino que nos libera también del poder del pecado, porque el pecado tiene esa energía, esa fuerza, ese poder. Pero el Evangelio es poder de Dios, un poder extraordinario, que cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Vamos a usar nuestras energías en cosas que son constructivas. En el caso de José me llama la atención, con 17 años, teniendo todo un potencial hormonal, siendo un adolescente, él usa esas fuerzas, esas energías para ser un buen trabajador, un buen mayordomo, un buen administrador de la casa de Potifar, que como lo dije al compartir el tema, seguramente era un caserón. Allí él hace uso de sus energías. Qué importante es cuando sabemos administrar el tiempo. Cuando nosotros somos los que usamos el tiempo y no permitimos que el tiempo nos use a nosotros. Cuando nos damos cuenta que solos no vamos a poder, arreglemos cuenta con Dios. Si es necesario que tengamos que quebrantarnos, hay que hacerlo. Y en una actitud de humildad decirle al Señor, Señor, yo solo no puedo, te necesito, ayúdame. Esa oración tan sencilla tiene todo un significado. A veces cometemos el error de querer palabrearlo al Señor y tantas cosas, pero en la Biblia encontramos una oración eficaz que solamente duró 2 segundos. Fue tan eficaz que hubo un resultado inmediato. Fue la oración de Pedro cuando se está ahogando. No porque no supiera nadar, él era pescador, el mar estaba tan embravecido, pero él clamó en esa situación, Señor, sálvame. Y el Señor lo escuchó, le extendió la mano y lo salvó, a pesar que sabía que ese Pedro lo iba a negar 3 veces.
Si estás pasando por una situación de turbulencia, en donde tú crees que no puedes, clama al Señor. Dile, Señor, ayúdame. Señor, levántame. Todavía está vigente lo que dijo el profeta Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. No estamos solos. No te sientas ya derrotado. No te sientas como que no hay salida. Como que ya estás condenado, así está y así morirás. No. Permíteme decirte que cuando vamos avanzando y damos esos pasos, pornografía, fornicación, y terminamos a veces hasta en situaciones terribles, que puede ser hasta una violación, la Biblia nos da ciertas advertencias. Por ejemplo, si tú vas a dar un paso siguiente y puedes estar en una situación de soltero o de casado y tienes fornicación, Pablo advierte en la carta a los Corintios que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Eso significa que esta relación ilícita no solamente se convierte en una relación física, sino que también en una relación espiritual, y eso sí que es algo muy serio. Porque cuando la Biblia advierte y los dos serán una sola carne, eso tiene una connotación bastante delicada. Así que es preferible cortarlo a tiempo y permitir que el Señor obre. Deja que el Señor obre. No te dejes engañar por el susurro de Satanás que te dice, hazlo nomás, todo el mundo lo hace, no pasa nada. No, el pecado tiene consecuencias. El pecado, sus consecuencias nos van a alcanzar. Fíjate en el paradigma de José. Él venció la tentación. Sí se puede entonces, hay un antecedente, porque Jehová estaba con José. Y ese José fue prosperado. Sobresale en la historia. Nos da una cátedra del perdón. Es bendecido aún en la adversidad en la cárcel. Sobresale. Ese mismo Dios de José es el mismo Dios que está dispuesto a ayudarnos si es que nosotros le damos la oportunidad. Claro que Justamente, sí. amén, perdón, a ver, justamente a lo que decía el pastor, ¿no? Del ejemplo de José. El mejor de los ejemplos es Jesús, que venció la tentación, que fue tentado y aún en todo, él supo qué responder. El enemigo siempre va a estar ahí queriéndote tentar, pero uno si está bien cimentado, aferrado al Señor, va a saber responder ante esa tentación. Y algo que también, como decía el pastor, ¿por qué José era prosperado? Porque siempre estaba Dios con él. ¿Pero por qué? Porque en su corazón no había pecado. Entonces, si vos querés que la presencia de Dios esté con vos, no tiene que haber pecado, porque Dios no va a abundar donde hay pecado. Dios no va a abundar. Dios, todos dicen que en la palabra no está escrito que Dios ama el pecado. No, Dios no ama el pecado. Dios ama a la persona que se arrepiente y llega a los pies de Él. Y entonces, si estás en esa circunstancia de que todavía no podés dejar de hacer lo que quizás está ahí en tu corazón, es momento de decidirte, porque hoy quizás vos lo seguís haciendo, pero vos no sabés si mañana vas a despertar, porque el mañana no es nuestro, sino del Señor. Entonces, a veces los jóvenes tienden a decir, yo soy joven y tengo todo el tiempo por delante. Y no solamente los jóvenes, porque muchas personas pueden estar pasando por esta situación, no importa la edad que tenga. Entonces puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser adolescente y puede estar pasando esta misma situación. No dejes pasar cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está dando las herramientas, cuando Dios te dice, y algo, justo cuando el pastor habló de Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que lo cambió a Pablo? Fue ese encuentro con el Señor. Él a todo lo contrario, él perseguía a la iglesia. Pero cuando tuvo ese encuentro, ahí es donde él cambió. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que tengamos un encuentro verdadero. Me encantó lo que dijo el pastor. El Señor es como el alfarero, ¿no? Muchas veces se tiene que quebrar esa vasija. Hay que quebrar esa vasija para que Él nos moldee a su imagen. Y la verdad que, como decía el pastor, hay que dar ese paso. Hay que dar ese paso y poder realmente intentar dar el paso de fe, decir, hasta acá, yo quiero agradar el corazón de Dios. No te sientas que vas a tener otra oportunidad. Tenemos un Dios de oportunidades, claro que sí, pero vos no sabés si mañana vas a despertar, vos no sabés si mañana vas a tener una oportunidad más.
Si Dios te está hablando en este momento a través del pastor, es momento de accionar, porque eso se trata el hombre, la mujer que quiere agradar el corazón, acciona, no deja pasar el tiempo, sino que acciona. Y Dios le está dando herramientas, a través de lo que está el pastor enseñando, le está dando grandes herramientas para que tomen la decisión en esta noche. Abel. Claro que sí. Pastor, y quiero abordar otra pregunta que es muy importante. Me he topado con muchos jóvenes que hacen esta pregunta, puesto que yo también en algún momento me he preguntado, pero después que usted responde, yo voy a también abordar este tema porque tuve una experiencia yo mismo. Muchos jóvenes se me han acercado y me han preguntado de esta manera: hermano, ¿el casarme me da la solución realmente de huir del pecado de fornicación o adulterio? Esa es la pregunta, pastor. Si el casarse de un joven es realmente huir de la fornicación o adulterio, o es que todavía seguirán siendo perseguidos por esas tentaciones. La tentación va a estar siempre presente, así sea soltero o casado. Tenemos en la Biblia registrado la experiencia de un hombre llamado Salomón, muy sabio, muy rico, y que experimentó todos los placeres que uno se puede imaginar. Inclusive tenemos el dato de que tuvo 1000 mujeres. Él fue víctima de lo que se llama la sexomanía. Sin embargo, sus últimos días, él confiesa en el libro de Eclesiastés que a pesar de toda esa experiencia, él dice: vanidad de vanidades, todo es un vacío. Y no le queda más que aconsejar a los jóvenes y decirles a los jóvenes: acuérdense en los días de su juventud, antes que vengan los días malos y digas: ya no tengo en ellos contentamiento. Terminó con un vacío existencial, porque deben escuchar todos los que están en esta plataforma virtual. La felicidad no depende del sexo. La felicidad no está en el placer. Si tú piensas que el placer es lo más importante en la vida, eres un esclavo del hedonismo. Lamentablemente, esa es una corriente de pensamiento que está muy en boga estos días. Todo gira en torno al placer, pero no es así. Todos tenemos en el corazón un espacio que tiene forma de Dios. Y solo cuando Dios llena ese espacio, vamos a ser felices. Si tú lo quieres llenar con drogas, lo quieres llenar con religión, lo quieres llenar con placer, con sexo, permíteme aclararte, tenemos el antecedente de un hombre que disfrutó ya todas esas cosas y nos advierte: no, ahí no está la felicidad. No nos engañemos, no perdamos tiempo. Es como que si alguien te está advirtiendo y te dice: ese interruptor, no, cuidado, si vas con las manos mojadas te va a caer una descarga eléctrica, puede ser fatal. Pero tú simplemente dices: bueno, esa es la experiencia de otros, yo también quiero experimentar, yo también tengo derecho a experimentar. Y cuando la descarga la vas a sentir y ya vas a ser lanzado, eso se llama ser necio. ¿Por qué no pensamos un momento, reflexionamos, porque ese es el ejercicio que nos hace falta, reflexionar, y usamos el tiempo de la mejor manera? Ya tenemos el antecedente de un José victorioso con 17 años, que salió victorioso de la tentación sexual. Pero también tenemos el antecedente de un hombre que experimentó con 1000 mujeres y terminó en una situación de ansiedad, de tristeza. Hasta se sentía solo, hasta perdió el contentamiento de vivir. Qué lástima. A pesar de todo lo que Dios le dio, no lo supo aprovechar. Yo creo que si el Señor está dando la oportunidad para que conversemos de este tema a través de esta plataforma virtual, no es algo accidental. No es que el horóscopo lo señalaba como un día de suerte para ti, no. Porque Dios tiene propósitos y porque Dios quiere que tu vida sea diferente, sea una vida de victoria en victoria, y que las cosas de ahora en adelante sean mucho mejor. Exactamente, pastor. Algo que me llamó la atención lo que usted dijo, pastor, acerca de la mujer de Potifar, es que usted menciona de que posiblemente tenía esta costumbre esta mujer, y no era la primera vez que haya, digamos, intentado de pronto acostarse con alguien que le atraía, ¿no? Sexualmente o físicamente. Volviendo a la pregunta, pastor, yo he experimentado algo muy parecido, ¿no? En mis inicios, cuando yo me entrego al Evangelio y cuando acepto al Señor,
resulta que yo no podía de pronto dejar este pecado. Si bien es cierto, yo no era mujeriego, por decir que mujeres por aquí, por allá, pero lo que sí había algo que no podía dejar era el pecado sexual. No, yo sirvo alrededor de 7 años y medio al Señor. Entonces, yo no podía dejar, pero el asunto es, como usted dice, creo que es reconocer nuestro estado, nuestra condición, es decir, Señor, ayúdame, ¿no? Lo que usted da ejemplo con el caso de Pedro, ¿no? Cuando se estaba ahogando, ¿no? Aunque él sabía nadar, como usted dice, quiere decir que nosotros sí tenemos autocontrol, pero hay cosas que no vamos a poder nosotros hacer. Entonces, una noche yo le dije, Señor, si yo voy a servirte así con este pecado, con este problema, entonces yo no voy a poder agradarte porque esto no está bien, ¿no? Ayuné, oré, pero era en vano, ¿no? 3, 5 días, máximo 15 días y volví a caer. Pero una noche le dije, Señor, ayúdame porque mis fuerzas no pueden. ¿No? Entonces fue ahí donde el Señor hizo algo maravilloso en mi vida. Entonces yo llego a la conclusión también, pastor, lo que usted mismo dice, es que la tentación siempre nos va a perseguir, pero pienso que no nos da la solución total el casarse de un joven, sino más bien pienso lo que dice el apóstol Pablo es que debemos pedir a Dios si es posible, no el don de continencia o el dominio propio de nuestros deseos carnales. Entonces, lo vamos a necesitar cuando no somos casados y aún cuando somos casados. Entonces, de esa manera, como usted dice, ya no ver la sexualidad como algo que nos da placer y felicidad, sino que es un regalo de Dios, parte de nuestra vida también para poderla disfrutar, pero no como algo que sea un vicio, como algo que eso es lo único que nos pueda dar felicidad, sino que el amor de Dios, creo yo, que nos llena todo y practicar las buenas cosas que el Señor nos ha enseñado. ¿Verdad, pastor? Entonces, creo que podemos llegar a esa conclusión en este tema de que nosotros necesitamos siempre de Dios para poder vencer, en este caso específicamente, la sexualidad, los problemas no que corroen la mente de muchos jóvenes. Y hoy en día, pues, necesitamos realmente que nuestros jóvenes conozcan esto y parte también soy yo que experimenté esto y me gusta aconsejar a los jóvenes y que sepan ellos también de que sí pueden vencer, si yo he podido vencer, no por mi fuerza, sino con la ayuda de Dios, ellos también lo pueden vencer. Amén, pastor. Bueno, el premio es apremiante, nos quedan prácticamente 9 minutos, pero de repente nuestra hermana Jessica, algo más que quiera aportar y también después vamos a dar parte al pastor, algo más que quiera añadir y después también vamos a pasar a orar porque a partir de las 11 también hay otra transmisión con otro siervo de Dios que también va a ser de mucha bendición, así que hermana Jessica, adelante, algo que de pronto quieras aportar todavía. Amén, amén, amén. Como decía tanto el pastor como Abel, ¿no? Obviamente que sí, la tentación va a estar ahí continuamente, pero cuando uno realmente entrega su corazón a Dios, va a estar el dominio propio, ¿sí? Entonces busquemos eso, busquemos continuamente agradar el corazón de Dios y realmente tener un encuentro con Él, porque es el único que va a poder sacarte de ese pozo, porque se transforma en un pozo que si no buscas que Dios te ayude, te vas a hundir cada vez más. Pero como lo decía el pastor, no busquen en eso la felicidad, no. El que te puede cambiar todo lamento en baile, el que te puede dar gozo y gozo eterno, el que puede cambiar tu vida, el que puede transformarte y el que puede darte un nuevo sentido y una nueva oportunidad es Dios. Dice que cuando realmente nos arrepentimos somos nuevas criaturas en Él. Entonces, animate, da ese paso. A todos los que van a estar escuchando, los que están escuchando, aquellos que van a verlo luego, den ese paso de fe y confíen que cuando Dios te toma de la mano, porque dice que Él que hace, te sostiene su mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo, como lo dice allí en Isaías. Pero somos nosotros los que le soltamos. No lo sueltes, sino aferrate a Él y seguí cada día en su camino y seguí siendo
como les digo a muchas personas que me conocen, siendo esa cadenita de bendición, ¿sí? Si vos ves que personas están pasando por esto, presentale quién puede cambiar su vida, presentale al único y verdadero Salvador. Y ahora sí lo vamos a dejar al pastor, que él esté orando, la verdad que un poderoso mensaje, la verdad que me gozo escucharlo, ver, a mí me encanta la historia de José, la verdad, es una historia maravillosa, cómo culmina, ¿no?, la historia de José, y eso es porque Dios estaba con él. Así que gloria a Dios por la vida del pastor, que Dios lo siga bendiciendo, usando en gran manera. La verdad que es un gran instrumento en manos de papá. Y bueno, le vamos a dejar que él esté haciendo la oración ahí para culminar esto que ha entregado en esta noche. La verdad que es un privilegio. Yo me gocé. Me imagino que todos los que van a estar ahí escuchando se van a gozar y van a tener grandes herramientas para poder afrontar todo esto que hoy se ha comentado en esta hora. Así que, pastor, le dejo a usted el micrófono. Que Dios te bendiga, Jessica. Qué gusto. Siempre tengo grato recuerdo de Argentina, Buenos Aires, Córdoba. Amo mucho a la Argentina. Que Dios bendiga tu país. A todos los que están en esta sala virtual, hacerles presente que el sexo no es nada sucio. Es un regalo de Dios. Para que lo disfrutemos, escúchalo bien, con intensidad dentro del matrimonio. Así que si todavía estás soltero, no te desesperes, todo tiene su tiempo a prepararse. Llegará ese momento. Para los que ya son casados, tal vez repasar el Cantar de los Cantares, en el libro de Proverbios, que encontramos sabios consejos. Siempre la palabra de Dios tiene un mensaje para todos. Que ese nivel de respeto que tuvo José frente a la tentación siempre lo tengamos muy presente. No toques, no manosees lo que no es tuyo. El que no respeta a Dios, no respeta a nadie. Que el Señor mismo, a través del Espíritu Santo, nos guíe a la verdad. Permítame orar un momento, y muy agradecidos por la atención, y porque el Señor es el que nos abre las puertas y nos da la oportunidad. Que Dios bendiga a todos los que nos están oyendo en estos momentos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos das, en el que podemos reflexionar. Y nuestra intención no es convencer, ya que el que convence es el Espíritu Santo. Gracias por esta plataforma, por nuestros hermanos que han sentido esa necesidad de compartir estos temas que son de edificación, de reflexión, pero no queremos que solamente quede más información y conocimiento. Que muchos de los que están participando, que están en estos momentos a la expectativa, sientan esa necesidad de pedir que tú intervengas en sus vidas. Reconocemos con bastante humildad que solos fallamos, fracasamos, pero que contigo las cosas son diferentes. Por eso, Señor, nos tomamos de tu mano y queremos continuar por donde tú nos guíes, ya no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando plenamente en ti. Queremos depender totalmente de ti. En esta noche te decimos, reconocemos, somos barro y tú eres el alfarero. Moldéanos tal como tú quieres. Te lo pedimos y te lo expresamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Gracias por su tiempo. Espero que no sea la última vez, sino que haya otra oportunidad así para poder compartir, porque es necesario realmente hacerle el alcance a los jóvenes que en estos tiempos necesitan de conocer, ¿no? Si bien es cierto, en las congregaciones muy poco se habla acerca de la sexualidad, aunque en la Biblia encontramos, ¿no?, enseñanzas acerca de la sexualidad, del matrimonio y todo ello, pero hubo una época, ahora más bien quizás se enseñan algunas congregaciones, pero hubo época donde casi era un tabú, ¿no?, para muchas congregaciones, pero es necesario que instruyamos nosotros con la palabra de Dios, incluso desde niños, ¿no?, puber y a los adolescentes, para que tengan una base sólida, un conocimiento pleno desde la palabra de Dios, desde un punto de vista más sano, más limpio, realmente para que ellos también puedan ser felices cuando tengan su esposa, cuando tengan su esposo. Bueno, pastor, bendiciones. Yo quiero dar pase a nuestra hermana Jessica ya para que pueda finalizar y continuar con la programación, que también los invito, ¿no?, a seguir viendo CELA a través de Facebook, TikTok,
continúa esta transmisión ya con otro expositor y con otros moderadores. Hermana Jessica, adelante. Dios te bendiga. Bendiciones, pastor. Que Dios cuide tu familia y tu ministerio, que siga creciendo. Hacia adelante. Gracias. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya, la verdad. Bueno, como decía Abel, ya llegamos a culminar este hermoso tiempo, esta hermosa hora, la verdad que de gran bendición y edificación. Así que, así como estuvimos abriendo, seguramente con una oración inicial, culminamos en oración y ya, pero no se desconecten, ahí siguen, porque sigue de acá, sigue el Señor hablando con poder en la próxima hora, así que también los esperamos ahí que se puedan conectar. Van a estar otros moderadores, va a estar otro hombre, siervo del Señor, también dando ese mensaje poderoso, así que sigan ahí conectados y bueno, oramos para ya finalizar y poder entregar también este tiempo. Padre Santo, Padre Divino, te damos gracias, papá, por este momento. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, nos has entregado herramientas, Señor, nos has confrontado de una manera muy especial, Señor. Te pido que sigas bendiciendo, Señor, a aquellos que están allí conectados, que van a estar viendo luego esto, que tú los bendiga, que tú los hables, que tú toques esos corazones de una manera muy especial, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor, y por cada uno, por la vida de Abel, Señor Jesús, que estuvo aquí, Señor Jesús, acompañando, sirviéndote, Señor, de una manera muy especial, Señor, y por la vida del pastor, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Un placer haber acá acompañado. Bendiciones, saludos, hermanas. Bendiciones para todos. Desde Perú hacia Chao, Argentina. Bendiciones. Igualmente. Chao, chao. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. ¿Cómo están? Muy buenas noches para cada uno de ustedes y muchas bendiciones. Bienvenidos aquí a Selah. Haz una pausa y reflexiona. Yo soy su hermano Marco y estamos aquí también con nuestro amado hermano Gabriel Gastelo y el pastor Hernán Guerra en este segundo turno de webinar conversatorio. Me presento, yo voy a estar el día de hoy ayudándoles y apoyándoles en los comentarios y respondiendo a cada una de las preguntas y le doy pase a mi amado hermano Gabriel Gastelo. Bendiciones. En rojo. Hermano Gabriel, su micro, por favor. Perdón. Decía que tengo el honor de presentar a nuestro amado pastor Hernán Guerra para que nos pueda exponer la palabra de Dios con el tema pertinente programado para el día de hoy sobre la sexualidad que enfrentan los jóvenes en nuestro tiempo. Así que vamos a orar para que el Señor pueda ministrarnos en este tiempo con la exposición de la palabra y con la ayuda de su Espíritu Santo. No sin antes presentar una breve reseña de nuestro amado pastor. Pastor Hernán Guerra es el pastor de la Iglesia Misión Cristiana Puerta de Bendición de Puente Piedra. Es maestro de Teología y Ética Cristiana. Es fundador de la Escuela de Capacitación Bíblica Gratuita y del Ministerio Interdenominacional de Capacitación Bíblica. Autor de materiales bíblicos en temas de doctrina, conducta y ministerio cristiano. Casado con nuestra hermana Isabel, príncipe. Oremos para que el Señor pueda ministrarnos y pueda usar grandemente a nuestro amado pastor. Padre bendito, en esta noche te entregamos este tiempo, Señor, y te pedimos que pongas en nuestro corazón expectativas, Señor, grande para poder recibir de este expositor, de tu pastor, Señor, podamos recibir la palabra tuya, Señor, podamos ser grandemente ministrados, fortalecidos, establecidos y afirmados en la común fe, Señor, en la fe que vence al mundo, Señor, en la fe que nos salva, Señor, en la fe que nos hace una familia como hijos de Dios, Padre. Háblanos, Señor, ministranos, Padre, haz tu obra en nosotros según la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, que tenemos, según tu obra, según tu misericordia, según tu gracia operando a través de tu siervo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo suyo el panel, pastor. Pero mejor quítate.
Muy buenas noches, amados hermanos. Verdaderamente qué gozo estar con ustedes y les comparto brevemente que es un día de mucha bendición. Acabamos de llegar a mi casa luego de una conferencia evangelística con matrimonio donde hemos tenido edificación y también parejas que han decidido entregar su vida a nuestro bendito Señor Jesucristo. Estamos con mucho gozo y quiero dar lugar en este momento a mi amada esposa para que pueda dar un saludo e inmediatamente comenzar con la ponencia del tema de la palabra del Señor. Buenas noches, yo sé que va a ser de mucha bendición lo que ustedes van a escuchar, porque sé que es un hombre de Dios, yo vivo con él, lo conozco y sé que tiene mucha palabra de Dios. Bien, amados hermanos, sin más preámbulos vamos a iniciar con el tema, que si bien es cierto podemos llamarle el joven cristiano frente a la sexualidad, pero también podríamos titularlo el joven cristiano frente a la revolución sexual. ¿Por qué revolución sexual? Eso es lo que vamos a empezar a ver en este momento. Vamos a empezar a leer, ahí voy a estar leyendo y deteniéndome, y vamos pues a ver cómo en este mundo en el que estamos, si los hijos de Dios no guardamos su bendita palabra, lo único que vamos a hacer es ser colaboradores con toda una revolución que no viene de nuestro Dios, sino que viene del mundo de las tinieblas. Cuando hablamos de revolución sexual, nos referimos a la aparición y crecimiento muy acelerado de ideas y formas de pensamiento en cuanto a la sexualidad humana que contradicen las normas al respecto establecidas por la Biblia, por la moral de las masas y por la misma naturaleza. ¿Por qué hablar de revolución sexual y del joven frente a esta revolución? Porque la revolución sexual no es más que el cambio acelerado, preponderante, propugnante de todas las pautas en cuanto a sexualidad establecidas por la palabra, por la moral de las masas, por la misma naturaleza. Estamos, amados hermanos, y sobre todo quiero hablarle a los jóvenes, en un tiempo en el cual todas las normas de la palabra y aún de la moral y aún de la ética están siendo totalmente deconstruidas por algo que se le llama una revolución sexual, un cambio de ideas, un cambio de paradigmas en cuanto a la sexualidad que son definitivamente perversos, que van a llevar a esta humanidad totalmente a un ocaso, también en esta área tan importante como es la sexualidad. Pero tal vez alguno podría decir, no estaremos exagerando, no sea algo verdaderamente que estamos hiperbolizando. Por ello, yo quiero ver algunas evidencias con ustedes de que existe esta revolución y de que ataca a la comunidad, a la sociedad, y que aún está atacando lo más peligroso, a la misma iglesia. Quiero leer algunos de estos datos completamente reales. La aprobación legal en muchos países del matrimonio entre personas del mismo sexo, el llamado matrimonio homosexual. La aprobación del matrimonio homosexual marca totalmente una revolución en el ámbito sexual. La enseñanza a los niños de nivel inicial en colegios de Europa de la ideología de género. Nadie nace varón o mujer, sino nace neutro sexualmente, y la orientación sexual se descubre con el tiempo y con las experiencias. Todos aquellos que nos mantenemos informados podemos saber por las redes sociales sobre todo, pero también por las noticias de cómo en Europa, Italia, Holanda, España, a niños de nivel kinder, de nivel inicial en nuestro país, se les está enseñando plenamente que ellos no nacen con un sexo definido, sino que lo descubren por la experiencia, por la experimentación. La postura de muchos psicólogos a nivel del mundo que proclaman que se puede realizar toda práctica sexual sin límite alguno si con las prácticas que realizas te sientes satisfecho, incluyendo la pedofilia. Estamos en tiempos en los cuales ya no podemos decirle a nuestros hijos, te voy a llevar con un psicólogo, porque hay psicólogos que van a decir que practique todo lo que quiere. Si lo satisface, que practique todas las experiencias sexuales, incluyendo la propia pedofilia. La aceptación y aprobación de la homosexualidad, y esto mucho oído iglesia, y el matrimonio homosexual en algunas iglesias y denominaciones cristianas evangélicas, incluso en países de América Latina, llegando a ordenarse como pastores a homosexuales, lesbianas, transgéneros, etc. Sería totalmente ilusorio decir que este tipo de revolución perversa en el área sexual no está afectando a la iglesia.
Las Asambleas de Dios de California en los Estados Unidos ha aceptado plenamente la homosexualidad. La Iglesia Evangélica Metodista Unida, que se encuentra en muchos países, tanto de habla hispana como de otros idiomas, ya no tiene en su ficha de membresía hombre-mujer. Ahora tiene hombre, mujer y otros. En nuestro propio país, el Perú, hay ya 2 pastores, supuestamente pastores, homosexuales. Y uno de ellos tiene su oficina en el Concilio Nacional Evangélico del Perú. Uno de los traductores de la Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas es el defensor del LGTB, Juan Fonseca. Es líder de la Iglesia de Dios del Perú y actualmente defensor del LGTB. Estamos totalmente bombardeados. Aún la Iglesia está cediendo ante esta ideología sexual perversa. Ante todas estas cosas, la verdadera Iglesia del Señor Jesucristo debe continuar creyendo y practicando y proclamando aquello que el Dios creador ha establecido en su palabra en cuanto a la sexualidad humana. La verdadera Iglesia no cambia, porque está cimentada en los principios eternos de Dios. La verdadera Iglesia no va a modernizarse. Podemos modernizarnos en cuanto a instrumentos, en cuanto a tecnología, equipos de sonido, pero no vamos a caer en un modernismo perverso de comenzar a aceptar cosas que vayan en contra de la sexualidad establecida en la palabra del Señor. La Iglesia debe seguir proclamando, practicando, creyendo con todo su corazón aquello que la palabra de Dios ha establecido para la sexualidad humana. Y espero con todo mi corazón que lo que estoy diciendo tenga en sus corazones un rotundo amén, porque tenemos que seguir practicando lo que la palabra de Dios ha establecido. Veamos a continuación aquello que las Escrituras establecen en cuanto al área sexual del ser humano. Vamos a ver, obviamente no todo, pero puntos esenciales que la palabra de Dios establece para la sexualidad y que ustedes, jóvenes que me escuchan, tienen que seguir creyendo, practicando y proclamando. El Señor es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Y ni una jota, ni una tilde de la ley serán menguadas, amados hermanos. ¿Qué cosa nos enseña la palabra en cuanto a la sexualidad humana? Lo primero que quiero manifestarles, la sexualidad se practica con el cuerpo, con nuestra área física. Y lo primero que aprendemos de la Biblia es que nuestros cuerpos son buenos. Nuestros cuerpos, la parte física de nuestro ser, son buenos. Nosotros no podemos decir como Sócrates, como Aristóteles, que nuestro cuerpo es perverso, pero nuestro espíritu está bien. No. Nuestros cuerpos también son buenos. Lo podemos ver en la Biblia. ¿Y por qué nuestros cuerpos son buenos? Primero, porque son miembros de Cristo. Nuestros cuerpos son buenos porque son miembros de Cristo. Primera de Corintios 6:15 nos dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo o de ninguna manera. Amado joven, amado adolescente, amado hermano, nuestros cuerpos son buenos porque son miembros de Cristo, porque le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Pero también nuestros cuerpos son buenos porque son templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son buenos porque son templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6 también, pero versículos 19 y 20, la palabra de Dios nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos son buenos porque le pertenecen al Señor Jesucristo y porque aquellos que hemos creído a su bendito evangelio, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto tenemos que glorificar a Dios, tanto con nuestro cuerpo, nuestro ser exterior, tangible, corpóreo, como también con nuestro ser interior. Tu cuerpo, amado hermano, es bueno. Amén. Pero lo segundo que quiero ver con ustedes, y quiero que en esto pongamos mucho oído, no solamente el físico, sino el espiritual. Ya que a pesar de que decimos ser cristianos, parece que la iglesia poco a poco está abandonando, haciendo de lado o pisoteando los principios de Dios.
Lo segundo que podemos enfatizar que la Biblia nos dice de la sexualidad es que Dios diseñó las relaciones sexuales para ser ejercidas solo dentro del matrimonio. Dios diseñó las relaciones sexuales para ser llevadas a cabo estricta y exclusivamente dentro del matrimonio. El matrimonio no es un papel. El matrimonio no es solamente un contrato legal. El matrimonio es un pacto delante del Dios de la gloria. Y nosotros sabemos por la palabra que Dios diseñó las relaciones íntimas, las relaciones sexuales, para ser llevadas a cabo exclusivamente dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque se ordena que cada persona tenga su propio cónyuge. Así nos dice la palabra del Señor. Por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. La palabra no dice ten relaciones sexuales con la amiga, con la vecina, con la desconocida, con la enamorada, sino él dice entre cónyuges, porque así lo establece Dios. En más de una ocasión me han dicho, pero ¿por qué? Yo recuerdo que cuando estaba ennoviado con mi esposa, le estoy hablando del año 2002, 2003, mi hermano José Carlos es el único de mi familia que no es cristiano. Y yo compartía cuarto con él cuando estaba soltero y él también en aquel tiempo estaba soltero. Y bueno, yo me ennovié con mi esposa, no jovencito. Nosotros nos hemos ennoviado a los 30 años de edad y nos hemos casado a los 32, 33. Y recuerdo que yo entro al cuarto, a mi cuarto y cuarto de mi hermano, y él estando en su cama me dice directamente, Mario, ¿tú tienes relaciones sexuales con Isabel? Y yo le digo, no, por supuesto que no. Y él me dice, ¿por qué? Tienen 30 años, se van a casar, son adultos, responsables. Y yo le dije, Pepe, número uno, porque Dios no lo permite, Dios no lo aprueba. Y número dos, si Dios no lo aprueba, es porque hay consecuencias, le digo. Embarazos no deseados, abortos, enfermedades venéreas, etcétera, etcétera. Dios diseñó las relaciones sexuales, amado joven de Cristo, para que las tengas dentro del matrimonio. Es lamentable y vergonzoso la cantidad de señoritas cristianas embarazadas sin estar casadas. La cantidad de jóvenes cristianos que ya han embarazado a una joven sin haberse casado con ella. Es lamentable porque estamos igualando al mundo y estamos siendo parte de una supuesta revolución que no viene de parte de nuestro Dios. Dios ordena a los cónyuges que no se nieguen el uno al otro en la intimidad. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio hay un pacto divino que bendice nuestra intimidad sexual. Dios dice, no se nieguen el uno al otro. ¿Y a quién se lo dice? A los que están unidos en matrimonio. A los que delante del Señor han hecho un pacto de unidad para toda esta vida. Un pacto que no se rompe. Un pacto que es hasta la muerte y un pacto que es para deleite, un pacto que es para bendición, un pacto que es para satisfacción. No estoy leyendo todos los textos por razón de que el tiempo no nos gane, pero ahí los tenemos en lo que estamos visualizando. Dios califica al matrimonio y al lecho sin mancilla, sin mancha, sin adulterio, sin pecado sexual como honroso. Pero Dios califica la fornicación y el adulterio, las prácticas sexuales fuera del matrimonio, las califica el Señor como algo digno de castigo. Todo lo que acabamos de decir nos demuestra que las relaciones sexuales están diseñadas para dentro del matrimonio. La mayoría de jóvenes cristianos, de señoritas cristianas, que por lo menos dicen serlo, que caen en pecado, de cada 10 que caen en pecado, 8 lo hacen en pecado sexual. Por ello es que tenemos que volver a la palabra y guardar los principios y los mandatos establecidos por Dios en su santa palabra. Entonces, nuestros cuerpos son buenos, ya vimos por qué, conforme a la palabra. Y 2, nuestro Dios diseñó las relaciones sexuales para ser llevadas a cabo exclusiva y estrictamente dentro del matrimonio. Número 3. Existen prácticas sexuales prohibidas por Dios. No estamos en una anarquía divina en cuanto a lo sexual. Dios estableció prácticas sexuales no permitidas. Dios estableció prohibiciones en cuanto a prácticas sexuales. Y los hijos de Dios
tenemos que guardar ello. Y si algún joven adolescente que me escucha aún no ha creído al evangelio, acércate a Cristo, porque no te hablamos de una religión de rituales, te hablamos de una vida nueva, bendecida, de propósito, de paz y de gozo. Existen prácticas sexuales prohibidas por nuestro Dios. Por ejemplo, la fornicación. Y aunque la palabra fornicación viene del griego porneia, de donde viene pornografía, que incluye varias cosas, pero acá vamos a decirlo, porque vamos a citar luego más, en el contexto de la intimidad sexual entre personas que no están unidas en matrimonio. En Hebreos capítulo 13, verso 4, lo acabamos de ver hace unos momentos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará nuestro Dios. Y si vamos a 1 Corintios 6, nosotros vamos a ver tanto en el verso 13 como en el verso 18 como nuestro Dios nos dice no a la fornicación. No a la fornicación. ¿Por qué? Porque te esclaviza. Porque trae un montón de consecuencias en el cuerpo, en la pareja, en la sociedad, en la comunidad. Consecuencias que llegan hasta un nivel, hasta económico, ¿por qué no decirlo? Lamentablemente el mundo le ha cambiado de nombre, ¿no? Le ha puesto sexo libre, le ha puesto sexo al paso, le ha puesto de todo. Pero la palabra de Dios condena la intimidad sexual fuera de los lazos del matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos casamos, y los que están casados me darán la razón, cuando nos casamos, todas nuestras áreas de vida quedan unidas a la persona con la que nos casamos. Yo tengo 20 años con mi amada esposa Isabel, casi 20 años de casados. Y en esos 20 años nuestra vida se ha ido entrelazando en toda área. Mi vida económica está unida a mi esposa. Mi vida espiritual está unida a mi esposa. Mi vida ministerial está unida a mi esposa. Mi vida recreacional está unida a mi esposa. Y dentro de toda esa unión está el núcleo, el epílogo representativo que es la intimidad sexual. Pero cuando tenemos intimidad sexual fuera del matrimonio, estamos rompiendo totalmente el principio divino de que lo hacemos en medio de una unidad total y una unidad que es para toda la vida. Nuestro Dios prohíbe la intimidad sexual fuera de los lazos del matrimonio. También la palabra de Dios nos prohíbe la intimidad sexual con parientes o personas allegadas. Recordemos que hay muchos que dicen, pero eso fue el Antiguo Testamento, pero no confundamos la ley humanitaria, que sigue plenamente vigente, con la ley ceremonial, que ya fue cumplida plenamente en Cristo. Hay que tener mucho cuidado. Yo veo ahora hasta predicadores internacionales, parecen ignorantes de la Biblia, que hacen un ceviche ahí de almejas entre la ley, la gracia, la ley ceremonial, la ley humanitaria. Pero la ley ceremonial fue cumplida en Cristo, los holocaustos, los sacrificios, las oblaciones, pero la ley humanitaria sigue siendo vigente y nuevamente es experimentada, dicha en el Nuevo Testamento. Y Dios prohíbe las relaciones íntimas con parientes o personas allegadas, como por ejemplo, ¿no?, con nuestros hermanos o nuestras hermanas, con la madrastra, con la suegra. Eso lo podemos comprobar en Deuteronomio capítulo 27, versículo 20, versículo 22, versículo 23. Por ello tenemos que tener cuidado, jóvenes, con lo que vemos y con lo que escuchamos. Porque lo que vemos y lo que escuchamos se hace parte de nosotros. Y ahora es muy difícil encontrar canciones, películas, programas que no sean cristianos y que tengan un buen mensaje. Tendríamos que buscar ya no con lupa, sino con microscopio. La música que no es de Cristo, la programación televisiva que no es de Cristo, lo que produce Hollywood, lo que produce el mundo del celuloide, del cine, trata de motivar a romper los principios de Dios. Yo recuerdo que cuando era un adolescente, en una ocasión escuché el anuncio de una película de índole pornográfica. ¿Y qué es lo primero que decía el anuncio? Se acostó con su suegra, se acostó con su hermana biológica. Y eso está bombardeando para convertirlo en algo normal. Dios prohíbe rotundamente la intimidad sexual
con personas allegadas, como repito, como tu hermano, tu hermana, hermano de padre y madre, medio hermano, con tu madrastra, con tu suegra. Eso está prohibido por nuestro Dios. Y cuando Dios prohíbe, es para nuestro bien. Es para evitarnos consecuencias que van a ser calamitosas, que van a ser de mucho sufrimiento. ¿Qué más prohíbe la palabra de Dios? La homosexualidad. La homosexualidad. El agrado sexual de un hombre por otro hombre. El agrado sexual de una mujer por otra mujer. Lamentablemente quieren decir que no. Hasta están traduciendo la Biblia, manipulando los textos. Y eso no tiene que ver con el Código Alejandrino, ni con el Códice Bizantino, ni con el rollo cura, ni con el Códice Vaticano, porque la palabra de Dios tiene una traducción que tal vez tenga algún margen de error, pero en lo contundente estamos cercanos a los originales. Yo me acuerdo con mucho gozo. No sé cuántos de ustedes conocerán a este excelente pastor y teólogo Josías Espinosa de las Asambleas de Dios. Es un excelente teólogo, un erudito, para mí uno de los mejores teólogos del país, junto con el pastor José Watanabe. Y recuerdo que la periodista Rosa María Palacios dijo que la Biblia no tenía ninguna palabra original que condenara la homosexualidad. Y esta señora será muy comunicadora, muy abogada, pero no maneja griego bíblico, no maneja paleohebreo. Y al otro día en el mismo programa lo invitaron al pastor Josías Espinosa. Y cómo me encantó que el pastor Josías Espinosa se dirigiera a ella y le dijera, no hable lo que no sabe. La palabra de Dios sí tiene términos en su original que condenan la homosexualidad, aunque quieran manipular y contar Blancanieves combinado con Cenicienta. La palabra arsenocortei implica un hombre que tiene cópula con otro hombre. Y la palabra de Dios lo considera abominación. Hay muchos traductores queer de la Biblia. Los traductores queer, los traductores homosexuales o que quieren defender la homosexualidad. Y que dicen, no, eso se refiere a la prostitución. No, no se refiere a la prostitución. La palabra arsenokoitei no está hablando de prostitución. No se utiliza en esa manera ni en escritos bíblicos ni en escritos de ninguna índole. Se utiliza para hablar de una persona que tiene cópula sexual con alguien de su mismo sexo. O sea que no nos dejemos engañar por los teólogos queer que solamente, que no quieren ir a la palabra, sino manipular la palabra a sus propias perversiones. La palabra condena la homosexualidad y todos sus no sé cuántos géneros, porque ahora es LGTB, raíz cuadrada, cubo, logaritmo y todo lo demás. La palabra lo condena. Y basta con ir al Génesis, porque Dios creó al hombre varón y hembra, no dice otra cosa. Y dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a otro hombre, ni a dos mujeres, sino a una mujer. Y los dos sean una sola carne. Amados hermanos, no nos dejemos engañar. Dios condena la homosexualidad y no es necesario ni siquiera ir al Nuevo Testamento, basta con ver el Génesis. Dios los creó varón y hembra y dijo que el hombre se una con una mujer y punto. Y tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Nos van a decir mojigatos, nos van a decir cucufatos, nos van a decir retrógradas, nos van a decir de todo. Pero nosotros vamos a permanecer en la palabra del Señor. Vamos a permanecer firmes en lo que nuestro Dios ha dicho y que nos ha llevado a una vida de paz, de gozo, de propósito y sobre todo de salvación y de vida eterna. Pero también la palabra de Dios condena la intimidad sexual con animales. La llamada zoofilia. Alguno me dirá, pastor, eso ya no existe. Por supuesto que existe. Yo he tenido la oportunidad de ser testigo casi directo de casos muy actuales, 2020, 2022, 2023, de zoofilia. De zoofilia. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar del ministerio carcelario Jesús el Rey rompiendo cadenas. La pastora Rosalía ha sido participante de ese ministerio, justo yo la conocí allí, ella me dará la razón. El pastor de este ministerio, ya fallecido, ya está en la presencia de Dios, es el pastor Alfredo Agapito.
Y ellos son evangelistas de cárceles. Y un día se fueron hasta Chayapalca y regresando pasaron por varios penales. Y dice que luego de evangelizar en un penal del interior del país, se pusieron a alabar al Señor y a cantar en una plaza pública. Y se le acercó una joven y les dijo, ¿pueden ir a mi casa a orar por mi papá? Mi papá está muy delicado de salud, ya ni en el hospital lo reciben. Y ellos fueron. Y el pastor Agapito me contó que cuando él entró fue un ambiente, un panorama tan degradante, tan desagradable. El hombre estaba tirado en la sala de su casa, en un colchón viejo, y tenía una herida a la altura del estómago llena de gusanos. Y el pastor Agapito le dijo, ¿pero por qué no lo llevan al hospital? En el hospital nos han dicho que ya lo traigamos aquí, que ya no tiene salvación. ¿Pero por qué no le echan antibiótico o algo? Se le echa y vuelve a brotar esas heridas y esos gusanos. Y dice el pastor Agapito que el Espíritu lo guió y él hizo que salgan todos, su ministerio y los familiares, y se juntó al hombre y le dijo, cuéntame, ¿tú has cometido algún? Y el hombre le confesó y le dijo, yo practicaba sexo con animales. Le estoy hablando de los años 2000. No le estoy hablando, no sé, de la Edad Media, ni de mucho menos de la Edad Antigua. En mi propio barrio, donde yo vivía antes de pastorear aquí en Puente Piedra, todos supimos el caso de este joven que tenía sexualidad con animales. Un jovencito de 12, 13 años de edad. Amados hermanos, esto es algo abominable delante del Señor. Cuando vamos al libro de Levítico 18:23 y Deuteronomio 27:21, el Señor dice, maldito el que se acostare con bestia, con animal, y di a todo el pueblo, amén. Es una práctica sexual pervertida, hermanos, que va a traer y trae consecuencias verdaderamente calamitosas. ¿Y qué otra cosa el Señor prohíbe sexualmente hablando? El adulterio. El adulterio. El acto sexual de un hombre casado con quien no es su cónyuge o de una mujer casada con quien no es su cónyuge. Es más, nuestro Señor dijo que basta con mirar a alguien que no es tu cónyuge y desearlo, imaginarte, para que ya seas un adúltero. Lamentablemente el mundo aplica mucho la ética situacional. ¿Qué es la ética situacional? Es la corriente filosófica, la corriente ideológica que dice que nada es bueno o malo, sino según las circunstancias. Para ellos, si una mujer está enferma y no puede tener sexo, no es pecado, no es adulterio que el hombre tenga sexo con otra mujer, pero sabemos que ante Dios igual es perversión. Amados jóvenes, amados hermanos que me escuchan, amigos, no se llama canita al aire, no se llama sacar los pies del plato, no se llama titular y parroquia, no se llama, titular y suplente o catedral y parroquia, esos chistecitos baratos, se llama adulterio. Y es abominable delante de Dios. Y dice la bendita palabra de Dios que los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Dios prohíbe todas estas prácticas sexuales básicamente. Quiero pasar al punto 4. El practicar o el realizar prácticas sexuales que Dios prohíbe es deshonroso y destructivo. El realizar prácticas sexuales que Dios prohíbe es deshonroso y es también destructivo. Las dos cosas. ¿Por qué? Podrían preguntarme. Primero, porque pecamos contra nuestro propio cuerpo. Pecamos contra nuestro propio cuerpo. Porque dice, 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación, pecado sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué opinarías de alguien que lo encuentras golpeándose la cabeza contra la pared él mismo? Tú dirías, está loco. Eso pasa. Estamos yendo contra nuestro propio cuerpo, pecando contra nuestro propio cuerpo cuando practicamos cosas sexuales que nuestro Dios prohíbe. Pero también es deshonroso y destructivo porque somos entregados a una mente malvada para hacer cosas aún más impías. Dios nos entrega a una mente reprobada. ¡Ay, qué malo Dios! No malo, un Dios justo que te da la oportunidad, pero por rechazar la verdad, Dios te permite seguir avanzando en lo perverso. En la epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 26, vamos a leer rápidamente. Romanos, capítulo 1, el versículo 26.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, otra traducción dice reprobada, para hacer cosas que no convienen. Deshonroso y destructivo, porque somos entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y también es deshonroso y destructivo, porque nos hacemos dignos de muerte y nos esclavizamos cada vez más al pecado. Practicar áreas sexuales prohibidas por Dios también es deshonroso y destructivo, porque nos hace dignos de muerte, separados de Dios, y somos cada vez más esclavizados por el pecado. Romanos 1:32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Fueron esclavizados al pecado sexual. Y aquí aprovecho para en un minuto decirles: yo fui un esclavo de la sexualidad perversa. Desde los 14 hasta los 20 años, el ahora pastor Hernán Guerra Contreras se convirtió en un pervertido sexual. Lo único que me faltó fue la homosexualidad. Sadomasoquismo, masoquismo, pornografía, desde los 14 hasta los 20 años. Si no hubiera llegado el Señor bendito Jesucristo a mi vida, no sé qué sería de mí el día de hoy. Tal vez estaría preso por violación, tal vez por pedofilia, no lo sé por qué, pero un bendito 13 de junio del año 1993, el Señor Jesucristo llegó a mi vida y me libertó totalmente, al nivel tan precioso de que ahora ministro, aconsejo y he ayudado a muchos a dejar la perversión sexual. Y desde que el Señor llegó a mi vida y me consagré a mi Señor, guardé una vida sexual pura, desde mis 20 años hasta los 33, cuando me casé con mi bella esposa Isabel, con la cual seguimos llevando una vida totalmente bendecida por los principios del Señor. ¿Qué podemos hacer para ser libres de las prácticas sexuales perversas? ¿Qué podemos hacer? Si bien es cierto, hay cada caso y hay casos que necesitan un tratamiento especial, pero hablando de lo global, quiero darte 3 consejos que fueron los que yo apliqué y que me llevaron a una victoria total hace más de 31 años para la gloria del Señor. Primero, huyendo de estas cosas. Dije huyendo, no dije coqueteando con ellas. Es decir, evitando hacer cosas o estar con personas que nos atraigan a las citadas prácticas perversas. Huye de estas cosas. Aléjate de la música, de los programas, de las fotografías, de las personas que te motivan a ello. Huye de estas cosas. Yo rompí todos los pósteres que tenía de mujeres. Rompí todos los cassettes de música pervertida de aquel tiempo. Boté todos los videos en aquel tiempo de VHS. Dejé de salir con las personas que practicaban eso. Totalmente me enclaustré. Huí de personas, de cosas, de artes, entre comillas, que me motivaban a ello. Y fue el primer paso para la victoria. La palabra del Señor en 1 Corintios 6:18 nos dice: huí de la fornicación. Hace unos minutos han estado con el tema de José, ¿verdad? Y José, ¿huyó o no? Huyó. Cuando él tuvo a la mujer allí, él no dijo: yo soy fuerte, yo soy fuerte. No, él huyó y venció también el pecado. Efesios 4:27 nos dice que no demos lugar al diablo. Huye, amado hermano. No digas: ay, pero mis amigos, aléjate de ellos. Uy, pero se van a amargar, que se amarguen. Me van a fastidiar, que te fastidien. A mí me dijeron de todo. Cuando me alejé del pecado, yo estaba estudiando ciencias administrativas, estaba en el 6º ciclo. Y mis compañeros, que eran igual de pervertidos que yo, cuando ya no iba con ellos, ustedes vieran todo lo que me dijeron. Gritaban de una cuadra a otra: ay, te has vuelto esto, te has vuelto el otro, con palabras soeces. Pero les digo, para la gloria de Dios, que varios de ellos ahora también son de Cristo, porque también vieron mi testimonio y fueron liberados también por nuestro Dios. Huye de estas cosas. Segundo, no pienses, no planees realizar estas prácticas perversas. Vale decir, no lo imagines. Vamos a utilizar una palabra muy juvenil: no alucines. No te vayas a tu cama a imaginarte esas cosas.
La palabra de Dios en 2 de Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si vas a irte a dormir, anda cuando ya estás cansado. Y si no estás totalmente ya para dormir, lee un buen libro cristiano, mira algo que te edifique, escucha música que da la gloria a Dios, pero no vayas a estar imaginando, porque el pensamiento es el padre de la acción. Filipenses 4:8 nos dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Huye en la práctica y no des lugar a la perversión en tus pensamientos. Punto 3. Aférrate a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo. Aférrate a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo en tu vida. Vale decir, para no caer o para salir del pecado, si ya estás en él, lleva una vida de oración. Lleva una vida de alabanza. Congrégate fielmente. Practique el ayuno, las vigilias para buscar del Señor. Porque Romanos 8:31 nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Filipenses 4 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Salmo 127 nos dice que si Jehová edifica la casa, será edificada. Si Jehová guarda la ciudad será velada, será guardada. Huye, no pienses, aférrate a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo. Aunque hay casos que van a necesitar un tratamiento especial, pero practicando estos 3 pasos muy prácticos es el camino a la victoria. Amados jóvenes, necesitamos volver a la palabra de Dios. Y mientras este mundo se bate hacia una sexualidad hedonista, narcisista, libertina, perversa, nosotros continuamos en pureza delante de Dios. Nosotros continuamos creyendo, practicando y proclamando lo que la palabra del Señor nos dice. Finalizo. Casados, intimidad sexual exclusiva solamente con tu esposa, solamente con tu esposo. Solteros, abstinencia total hasta el momento en que dentro del bendito lazo del matrimonio puedas experimentar y disfrutar de la bendición también que Dios nos dio, como dice el Proverbio 5:18, deleítate con la mujer de tu juventud, sus caricias, y otra traducción dice, sus senos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Te lo digo con la autoridad de la palabra y con la bendición de haber sido un hombre libertado para una sexualidad pura, para la gloria de nuestro bendito Señor. Aleluya. Doy lugar a mis amados hermanos. Amén. Excelente exposición, amado pastor. Usted mencionó a 2 grandes maestros, a Pastor Watanabe y a Josías Espinosa, también fueron mis maestros en la USBA. Aleluya. Hay una pregunta aquí de los panelistas. La pregunta es, ¿puedo experimentar primero la sexualidad y recién casarme? Ya que hay una posibilidad de que si me caso primero, puedo que después no me agrade. Amén. Ese es un gran mito totalmente tergiversado. Yo les voy a poner un ejemplo que les va a parecer tal vez grotesco, pero si lo saben analizar van a entenderlo. Los perritos no necesitan experimentar nada primero para unirse. Nosotros no necesitamos experimentar para después casarnos, porque la sexualidad, la capacidad sexual, la excitación sexual, el coito está en la naturaleza de nosotros. Por lo cual, en lugar de experimentar para que llegues al matrimonio trastocado, tienes que llegar en pureza total para experimentar en amor y en santidad con la mujer que amamos. Porque si lo haces al revés, llegas ya con daños. Y es cierto, Dios restaura, pero sin embargo el daño hecho ya vas a necesitar todo un proceso que va a afectar aún tu vida sexual. Guardamos santidad, guardamos abstinencia, guardamos pureza para disfrutar nuestra sexualidad en plenitud y en amor dentro de los lazos del matrimonio. Les cuento algo, mis compañeros también decían eso, es que hay que experimentar para ver si hay compatibilidad. Mentira total. Esos son mitos porque Dios nos creó con la capacidad para experimentarla dentro de los lazos del bendito matrimonio. Así es. ¿Habrá otra pregunta a los panelistas? Porque si no lo hay, tengo una pregunta personal.
No es una pregunta, sino me gustaría que usted, pastor, interprete, porque se puede usar, se puede malinterpretar este texto de Génesis 38, del 12 al 30. Amén. Gloria al Señor. No creo que sería muy amplio poder leerlo, amados hermanos, pero estamos hablando pues de Judá y de Tamar, ¿no es cierto? ¿No? Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá, ¿no? Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Tinat, él y su amigo Gía, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: aquí tu suegro sube a Tinat a trasquilar las ovejas. Y creo que conocemos, amados hermanos, el episodio que allá aconteció. Y recordemos, todas las historias que nos da la palabra de Dios son para nuestro aprendizaje, son para nuestro entendimiento. Amén. Y amados hermanos, acá está hablando de un acontecimiento, ¿no?, de Judá, Tamar, que no debería haber ocurrido, que definitivamente no estuvo dentro de la voluntad perfecta de nuestro Dios. Dios tiene una voluntad perfecta, buena, agradable, pero también tiene una voluntad, vamos a llamarle permisiva. Y lo que acá aconteció fue producto de una permisividad. Dios tiene sus maneras de proceder, pero no fue un acto, vamos a llamarle, dentro de la voluntad perfecta de Dios, y que, como sabemos, luego trajo una serie de acontecimientos que no eran nada agradables ni nada decorosos. Amén. No sé si me dejé explicar. Sí, se entendió claramente. Claro que, por ejemplo, el caso de la esposa de Abraham, ¿no?, cuando lo incita, y así casos no solamente hay un caso, sino hay muchos casos. Es la misma palabra de Dios. Así es. Bueno, tenemos una pregunta aquí, amado pastor Hernán, nos dice: por favor, pastor, ¿podría darnos una interpretación de Mateo 5:32, el cual dice: pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio? Amado pastor. A ver, ahí sí entramos en un tema en el cual aún hay discrepancia dentro de la iglesia, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro Dios creó el matrimonio para que dure para toda la vida. Sin embargo, en este versículo hay dos posiciones. Hay unos que dicen que Jesús está dando una excepción para que sí pueda haber divorcio y nuevo matrimonio cuando ha habido infidelidad sexual sin arrepentimiento, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, le soy sincero con esa posición, porque el original implica pecado sexual y obviamente sin arrepentimiento rompió el pacto de fidelidad. Entonces, en mi posición y la de muchos hombres de Dios y la de muchas denominaciones respetables, creemos que se refiere, está dando una excepción para que en ese caso pueda haber divorcio e incluso un nuevo matrimonio. Pero respeto otra posición interpretativa que dice que se refiere a cuando descubrían que la mujer te había sido entregada y que no era virgen, y que como no era virgen podías entonces proceder al repudio. Sin embargo, discrepo con esa posición por dos motivos. Número uno, el original no habla tanto de una no virginidad, sino de un pecado sexual ya dentro del lazo matrimonial. Y número dos, porque el día de hoy, hermano, la palabra de Dios es eterna. Y el día de hoy, seamos sinceros, si comenzáramos a devolver a los padres, a las mujeres que no son vírgenes, vamos a ser sinceros, devolvemos al 80%, creo, de mujeres, porque en el mundo actual, los que hemos venido a Cristo a los 20, 30, 40, hemos tenido una vida sexual antes, ¿no? Pero respeto ambas posiciones y lo que tenemos que hacer es estudiar profundamente para quedar nosotros en convicción de una posición. Yo, luego de todos mis años como pastor y como maestro en teología, creo que el Señor está dando una excepción por un único motivo: infidelidad sin arrepentimiento que rompió el pacto conyugal, en mi posición. Pero, como repito, respeto a los que tienen otra posición y dicen que se refiere a una parte de devolverla porque no te la entregaron virgen, ¿no? Estudiemos la palabra para tomar una posición y mantener el respeto hacia otras posiciones. Pero vale decir,
iglesias de mucho estudio de la palabra, iglesias que son dedicadas al estudio bíblico más que otras, están de acuerdo con la posición que yo mantengo, la Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia Bíblica Bautista, la Iglesia Evangélica Peruana. Son iglesias muy respetables, estudiosas de la palabra, sin despreciar otras, y que mantienen esta posición. Mientras que la otra posición, hasta el momento la he visto en iglesias, repito, sin que me malentiendan, con una menor nivel de estudio de la palabra del Señor y de escrutinio de las Escrituras, ¿no? Estudiemos la palabra y mantengamos nuestra posición, pero también respetemos otra posición, porque en esto, como en muchos temas de escatología, de neumatología, hay posiciones dentro de la iglesia cristiana. Pastor, es interesante el ejemplo que usted puso cuando menciona a Pablo sobre el pecado sexual que se manifiesta, pero yo he podido apreciar que antes de que se manifieste el pecado sexual entre hombre con hombre, mujer con mujer, como Pablo denuncia, todo empieza porque dejaron de dar la gloria a Dios y comenzaron a adorar a todo tipo de criaturas hechas por sus manos. Me gustaría que usted amplíe más ese espectro, por favor, para que podamos recibir más. Sí, definitivamente. Recordemos, hermanos, que el pecado se manifiesta de diferentes maneras. Hay personas que están esclavizadas a un tipo de pecado sexual, otros en un tipo de pecado, digamos, delictivo, otro un tipo de pecado de orgullo, de vanagloria, de mentira, diferentes manifestaciones, pero pecado, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la palabra, sabemos que todo pecado viene de haber abandonado al Señor. Y acá Pablo lo presenta diciendo, dejaron la gloria y la adoración a Dios y le abrieron puerta al obrar del enemigo, al obrar de la carne, y se manifestó de diferentes maneras. Entonces, ¿cuál es la base de todo pecado en realidad? El abandono de la adoración y de la consagración al Señor. Que en cada ser humano se manifieste de forma diferente, unos esclavizados a un tipo de pecado y otros a otro, no está significando diferente causa, porque la causa es que dejaron la gloria de Dios y se entregaron a la maldad, desecharon la verdad y entonces fueron entregados a la mentira. Y eso, amados hermanos, no solamente se aplica al mundo, podemos aplicarlo también a los que ya somos de Cristo. Porque cuando descuidamos nuestra adoración a Dios, descuidamos nuestra intimidad con Dios, comenzamos a dar lugar a las distracciones, a lo del mundo, a lo de nuestra carne, no va a quedarse ahí. Vamos a abrir puertas para retroceder en el caminar cristiano y que en algunos casos se manifiesten nuestros pecados antiguos que estaban muertos, pero que nosotros, a través de perder nuestra comunión con Dios, le dimos lugar al enemigo y a la carne, o en otros incluso que aparezcan nuevas tentaciones que los lleven al pecado. Por ello, hermanos, ¿qué le decimos nosotros a los que no son de Cristo? Ven al Señor, dale la gloria a Él, párate sobre la roca que es Cristo, el único que no cae. ¿Y qué le digo a los hijos de Dios? No nos descuidemos, jamás, porque dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y le hablo principalmente y especialmente a los jóvenes, recordando cuando yo fui un joven cristiano de 20 años y fui ordenado pastor a los 23. No descuidemos, no las prácticas rituales, sino nuestra adoración en plena comunión con nuestro Dios. Es la única manera de permanecer. Creo que hace días ustedes deben haber escuchado la caída de un hombre de Dios como el pastor Steven Lawson. Descuidó seguramente su intimidad con Dios, comenzó a viajar solo, sin la esposa, segundo paso, y vemos lamentablemente el dolor tremendo causado a la iglesia. No lo juzgamos, clamemos por él, pero tomemos este ejemplo para que vea que un hombre, gran maestro, director, decano de facultades teológicas, predicador de multitudes, que da lugar a eso, cuánto más nosotros debemos de tener cuidado. No descuidemos el vivir para la adoración y la gloria de nuestro Dios. Pastor, y dentro de este caso, ya para ir derivándonos al asunto de la oración por todos nuestros jóvenes y adolescentes, quisiera preguntarle cómo poder distinguir entre un deseo de la carne y un dardo del maligno relacionado a estos aspectos. Bueno, aunque hay cosas, dime. Hay cosas que son un poquito difíciles, ¿no? Pero hay que recordar, hermanos, lo siguiente. En toda tentación sexual están ambos agentes. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que todas esas cosas vienen de nuestro corazón. El apóstol Pablo califica el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia como manifestaciones de la carne. O sea, está en nuestro interior. Pero eso no quita
que sea Satanás y sus ejércitos los que, valiéndose de nuestra naturaleza caída todavía, utilice eso para traernos a ello. Entonces son ambos agentes, ¿no? Mundo, enemigo y nuestra carne, los que están actuando para estas cosas. Por ello, ¿cómo hacemos para eliminar eso, para menguar eso? Matamos la carne a través de buscar el pleno poder del Espíritu Santo. Así nosotros logramos hacer que la carne mengue y que no sea la carne la que esté exacerbando estas tentaciones sexuales. Pero ¿cómo hacemos con los dardos del enemigo? Dice la palabra de Dios que los apagamos con la fe. Pero acá yo quiero aplicar la fe no solo como la confianza en Dios, sino como la plena práctica cristiana. Guardamos principios, guardamos prudencia para apagar al enemigo de nuestras almas. Les pongo un ejemplo. Quien les habla, trato de mantener cada día mi plena intimidad con Dios. Pero todo el que conoce al pastor Hernán Guerra sabrá que él no sale de Lima, ni siquiera va a predicar en ningún lugar si no es en compañía de su esposa. Si mi esposa no puede ir conmigo, yo no acepto invitaciones o he sido capaz de cancelarlas. Porque yo guardo mi comunión con Dios. Así hago menguar mi carne. Pero al lado de mi esposa y con la prudencia le cierro puertas al enemigo para cualquier tipo de pecado o de tentación en nuestra vida sexual. O sea que más allá de ver de dónde viene, sepamos, hermano, que esté en nuestra naturaleza y que el enemigo de nuestras almas se vale de esa naturaleza vieja. Gracias, pastor, por esta claridad en su exposición sobre este tema que es bastante vergonzoso porque todos podemos confesar diferentes tipos de pecados, pero el pecado sexual siempre es el pecado más difícil de confesar porque es un pecado que trae vergüenza. Así es. Y es el más dañino. Así es. Entonces, le entrego a usted la posta para que pueda orar, ministrar y que el Señor nos ayude en este peregrinaje aquí en el Valle de Sombra y de Muerte. Amén, gloria a Dios. Solamente pedirles 30 segundos, número 1, para decirles, amados hermanos, que es cierto, el pecado sexual no solamente es vergonzoso, sino que esclaviza fuertemente junto con el pecado de ocultismo. Y son los que más puertas abren al obrar de los demonios. Yo no he tocado más casos de liberación que no venga por práctica sexual perversa o por práctica de ocultismo, ¿no? Y también, ¿no?, tener muchísimo cuidado, porque si bien es cierto, el Hijo de Dios tiene al Espíritu Santo y un demonio no lo puede poseer, pero eso no quita que podamos ser influenciados cuando le damos lugar al enemigo. Gloria al Señor. Vamos a orar, amado pueblo de nuestro Dios. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en este precioso tiempo te damos las gracias por el privilegio de poder predicar y escuchar tu palabra, Señor. Tú nos has hablado, Padre Santo. Tú no quieres que tu pueblo, Señor, sea seducido por esta perversión de ideologías, de filosofías, Señor. Tu palabra es la misma, tú eres el mismo, Señor. Y tú nos has hablado que nuestros cuerpos son buenos, Señor. Tú nos has hablado que diseñaste la intimidad sexual para el lazo del matrimonio. Tú nos prohíbes prácticas sexuales para librarnos de malas consecuencias, Señor. Tú nos adviertes, Padre, y tú nos das los medios para ser victoriosos, Padre Santo. Yo te ruego, poderoso Dios, por todo adolescente, por todo joven y aún por todo adulto que está conectado, escuchando y que no ha caído en ninguna práctica desviada. Guárdalos, Señor. Que en temor de ti, Señor, en plena santidad, en plena pureza se mantengan, Señor, en la autoridad de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo. Pero también te ruego por aquellos que han dado lamentablemente lugar al enemigo, que han dado lugar a la carne, Señor, y que se han visto, Señor, atados, esclavizados por prácticas sexuales perversas. Yo te ruego, Dios mío, que le des, Señor, el poder para huir de estas cosas, de personas, de lugares, de todo aquello que los seduzca, Dios mío. Padre Santo, que le des, Señor, en su pensamiento, llenarlo de tu palabra, llenarlo, Señor, de lo agradable delante de ti, Señor. Y que, Padre Santo, se aferren a tus promesas y que busquen el poder de tu Espíritu Santo, Dios de la gloria. Si alguno no te conoce todavía, bendito Dios, a través de Cristo, que tu Santo Espíritu lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y levanta, Señor, una generación, un remanente de tu pueblo, Señor, que guarde, Señor, la sexualidad en pureza, en santidad, y que así sean, Señor, glorificando tu nombre, siendo de testimonio y siendo de ejemplo. Te damos gracias, Dios de la gloria. Te damos todo honor, toda majestad, todo imperio, porque tú eres Dios. Gracias, Padre de la gloria.
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Aleluya. Que Dios les bendiga grandemente. Amén, amado Pastor Hernán. Muchas gracias a todos ustedes los que nos han acompañado el día de hoy. La verdad que ha sido uno de los temas muy relevantes, sobre todo en estos últimos tiempos para los jóvenes y adolescentes. Agradecemos a nuestro buen Dios por la vida de amado Pastor Hernán Guerra, que estuvo aquí con nosotros, por nuestro hermano Gabriel Gastelo, nuestro hermano Joel, también que nos acompaña a través de la plataforma de StreamYard. Y bueno, en este tiempo hemos podido terminar ya con estos conversatorios webinar y esperamos Dios mediante que el Pastor Hernán nos pueda acompañar en otra oportunidad para poder conocer más sobre estos asuntos relacionados a el tema de la pureza sexual. Amado Pastor, unas últimas palabras para despedirse de nuestra audiencia, por favor. Bueno, solo manifestarles mi regocijo de haber compartido con ustedes. Estamos para servirles y vamos a estarles enviando las invitaciones cuando se realicen las conferencias para matrimonio y juventud, que también van a ser de bendición. Estamos para servirles para la gloria de Dios. Amén, amado Pastor. Entonces vamos a orar para poder terminar este hermoso tiempo de webinarios y conversatorios juveniles y vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, muchas gracias, Padre mío, porque tu misericordia hasta el día de hoy nos ha sostenido. Agradecemos por la vida del amado Pastor Hernán Guerra, por el amado Gabriel, amado hermano Gabriel Gastelo, Señor, y por el hermano Joel Común, que nos ha permitido, Señor, llevar estos temas y asuntos importantes para los jóvenes adolescentes y aquellas personas que nos están viendo a través de la red social de Facebook y también del TikTok. Te ruego, amado Padre y soberano Dios, que seas tú obrando en la vida, pensamiento y corazón de cada joven y adolescente, que esta palabra pueda penetrar en lo más profundo de su ser y puedan entender la importancia y relevancia de guardarse hasta el matrimonio. Gracias por este tiempo, amado Dios, y que seas tú obrando en nuestra vida, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos anime y nos consuele en nuestro caminar diario y que seamos siempre uno contigo, Señor, así como Jesús, nuestro Señor, y tú, Padre eterno, son uno. Gracias por este tiempo y te pedimos que sea tu voluntad perfecta en nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, pues bien, entonces a todos ustedes los que nos ven a través de la red social nos despedimos, que Dios me los bendiga grandemente y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Por favor, hermano Gabriel, despídase de nuestros hermanos que están en la red social. Primeramente, gracias, Pastor, por esta presentación tan importante, tan trascendente para el crecimiento de la iglesia, que debemos de aprender a usar las armas espirituales contra los ataques espirituales y también las armas que Dios nos ha dado, que es su palabra para escudriñar y para aprender a preservarnos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, que a veces nos incita a pecar. Gracias, Pastor. Bendecido. Gracias a todos los oyentes y espero que todos hayamos aprendido a cómo vivir de forma agradable a nuestro Señor. Muchas gracias y bendiciones. En ti confiar.